Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Señores, bienvenidos a una nueva campaña en la que vamos a jugar con Japón, pero no un Japón normal y corriente, sino que como estaréis viendo ahora mismo en pantalla, tenemos un color un tanto diferente, tenemos una bandera bastante diferente a la habitual en Japón y no nos llamamos Japón, sino que nos llamamos el Tecnato japonés. Y es que, señores, vamos a iniciar una campaña con un poquito de rol, ¿vale? Esta no va a ser una campaña normal y corriente, sino que volvemos a las clásicas campañas de roleo. De hecho, esta campaña va a estar muy basada al roleo que se haga en el Discord, por eso los capítulos van a ser semanales y los voy a grabar cada semana en la que se publiquen, ¿vale? O sea, no voy a tener capítulos adelantados, así que lo que pongáis en comentarios, lo que roleéis en el Discord va a tener un impacto directo en la campaña. Y es que, como muchos ya sabéis, en su día hicimos una campaña con Japón llamada el Japón corporativista, y que, pues por desgracia, no pude terminar. No recuerdo el motivo exacto, sé que tuvimos bastantes problemas con el parche que salió, pero finalmente pues esa serie no pudo completarse y con el parche 1.9, con la nueva incorporación, las nuevas mecánicas del mercado global, de las compañías comerciales, pues es el momento idóneo, señores, para hacer un remake de aquella campaña, para recuperar la campaña del Tecnato japonés, que originalmente pues era Japón corporativista, pero finalmente siempre se conoció como la sede del Tecnato japonés, así que en esta ocasión hemos renombrado el país como Tecnato japonés y vamos a darle un vistazo al tema leyes, tema compañías, porque como esto no es una campaña al uso, sino que es una campaña de rol 100%, campaña de fantasía, pues vamos a tener que revisar cómo empezamos, porque eso significa, ¿vale? Porque os cuento, no vamos a cambiar leyes prácticamente, ¿vale? Y es que normalmente en una campaña de victoria, por ejemplo la que hicimos anteriormente con Colombia, pues una de las cosas que íbamos haciendo era poco a poco construir nuestra nación con las leyes que nos interesaban. Sin embargo, en esta ocasión ya empezamos con las leyes del Tecnato de este país que nos hemos inventado, y esas leyes con las que empezamos son las que definen la campaña. Eso significa pues, que no vamos a ir cambiando leyes, y si cambia alguna pues será debido a alguna rebelión, algún levantamiento, guerras civiles, etc. También empezamos ya con las compañías comerciales, con ciertos beneficios, ciertos ejércitos ya configurados, porque como digo nos basamos en el roleo del Discord, y es que la gente del Discord pues ya ha creado sus corporaciones y ha creado pues sus compañías paramilitares. Entonces vamos a dar un repaso primero, como digo, al tema de leyes. Vamos a ver las leyes con las que empezamos. Esto ya os digo que son las leyes con las que empezamos y prácticamente son con las que vamos a acabar, a no ser, repito, a no ser que nos aparezca alguna guerra civil y la perdamos y tal. Entonces, como principios gubernamentales tenemos el Estado corporativo, ¿vale? Como estáis viendo son leyes un poco extrañas, es decir, son leyes que muchas de ellas pues, son ya del late game, ¿vale? Eso significa pues que también, tema de tecnologías, hay muchas tecnologías que ya empezamos la partida con ellas descubiertas, aunque sean de late game, para poder crear esta campaña distópica. Y eso pues incluye, por ejemplo, como digo, el Estado corporativo, la tecnocracia, en Ciudadania tenemos el etnoestado, en Iglesia y Estado tenemos el ateísmo de Estado, tenemos policía secreta, tenemos como sistema económico el laissez-faire, libre comercio, que por cierto, vamos a darle un vistazo porque para esta campaña también hay un pequeño ajuste en esta ley, en el laissez-faire, y es que añade, ¿vale? Lo he modificado para esta campaña para que nos dé más privilegios de compañía, ¿vale? Porque, os digo, el roleo de esta serie está muy basado en el tema de monopolios, derechos industriales, etcétera. Y también nos da más número de compañías gratis, ¿vale? Nos permite, bueno, gratis sí, el número máximo de compañías que podemos formar. Porque, como digo, esta campaña está completamente basada en las compañías, en las corporaciones que forme la gente del Discord. Así que pues he trucado esto un poquito para que me permita formar más compañías y así poder reflejar todas estas corporaciones que vais montando vosotros en el Discord. Voy a ir aquí, compañías. Entonces, como estáis viendo, empezamos ya con bastantes corporaciones y es que ellas van a ser las protagonistas de esta serie. Hay algunas corporaciones, por cierto, que todavía no pertenecen a nadie en el rol, me explico, muchas de ellas, la mayoría,
pues han sido creadas, como digo, por gente en el Discord. Por ejemplo, la compañía naval Aoi Yajirushi, pues está fundada en el Discord, esta pertenece a Franker. Por ejemplo, la Nippon Mining Company, pues también es del Discord, pertenece a Gerald. La corporación Arisugawa, que pertenece a Ignacio. Y por aquí arriba también teníamos la corporación Karoshi, que esta pertenece a Lucio. Y hay otra más que también tiene un dueño en el Discord, que es la Hasegawa, que no recuerdo de quién es. Pido perdón aquí públicamente porque en el momento en que empezamos a hacer las compañías, pues la gente empezó a proponer cosas y dije, mira, los que estáis aquí en el chat ahora mismo vais a tener el privilegio de que vosotros vais a ser los primeros en tener vuestra compañía. Entonces la gente pues empezó a pedir compañías, pero concretamente el que se quedó con la industria pesada, la corporación Hasegawa, pues no ha vuelto a manifestarse desde aquel día, no le he vuelto a ver online y ahora mismo no recuerdo su nombre porque no creó su hojita de participación. Vale, entonces él tiene su compañía, tiene ese privilegio, pero no lo oficializó, aún así se lo he reservado. Y la última, y como digo, la última que sería también creada en el Discord, pues sería esta, la corporación Tokugawa, que esta pertenece a Don Pedro, que por cierto, él quería que fuera la Karafuto Kaihatsu Kaisha, porque él quería basarla en lo que es la colonización de Karafuto, y sí, le he podido entregar los derechos de colonización a esta compañía en Karafuto. De hecho, si nos ponemos aquí, ¿puedo verlo? Sí, como podéis ver, tiene una colonia activa en Karafuto, él va poco a poco colonizándola, pero como su lore, pues él decía que fue fundada por Tokugawa Nariyuki, pues, que por cierto no es este hombre, ¿vale? Este es simplemente un ejecutivo, un empleado suyo. Pues le puse corporación Tokugawa porque al fin y al cabo él tiene más negocios, no solamente el tema de la colonización en Karafuto, sino que él tiene pues la compañía de los muebles, cristal y también madera. Entonces tiene más negocios por todo el archipiélago, no solamente en Karafuto. De todos modos, si me estás viendo, Don Pedro, que imagino que sí, ponme en comentarios si te parece bien este nombre, corporación Tokugawa, o bueno, más que en comentarios, mejor pónmelo por el Discord, en tu hoja de empresa. Y es que vamos a hablar de las hojas de empresa, ¿vale? Como estáis viendo, hay muchas compañías, todas estas compañías, excepto la Hasegawa, tienen su hoja de empresa en el Discord, ¿vale? Aquellos que queráis tener también vuestras empresas, porque como iba a decir antes, hay todavía dos compañías que no tienen dueño, ¿vale? Que es el Arsenal de Tohoku, no tiene dueño, y los ferrocarriles de Japón, que están por aquí, tampoco tienen dueño, ¿vale? Estas son compañías que he fundado yo porque me venían bien, porque quiero tener pues ya más o menos preparado todas las compañías que vamos a gestionar, a excepción de un par de ellas que pues van asociadas a conquista, pero estas, como son, podemos decir, compañías que no requieren de ninguna conquista, pues he querido dejarlas de listas, pero no tienen usuario, no tienen un jugador. Entonces, están libres la de los ferrocarriles y la de las armas. Así que si tú quieres ser un empresario de las armas o un empresario de los ferrocarriles en el Japón tecnocrático, pues tienes que irte al Discord, ¿vale? Al Discord del canal, y nada más entrar en el Discord, en la parte donde está, a ver, voy a ver dónde está exactamente. En la sección de contenido, donde suelo hablar yo principalmente, que es en el canal de mod y campañas, pues ahí debajo del canal de mod y campañas tienes otro canal que se llama Para Participar Rol, ¿vale? No puede ser más descriptivo, para que no os perdáis. Para Participar Rol se llama el canal. Pincháis ahí y tenéis una guía que creó nuestro magnífico admin Lucio, con botones, ¿vale? Hay un botón que es para iniciar roleo en serie, para obtener insignia, ¿vale? Pues el botón de iniciar roleo serie, ese es el que tienes que darle para que te dé el rango de empresario, ¿vale? Te conviertes en un empresaurio del canal y podrás hacer tu propio hilo de empresa, proponer tu propia compañía en el canal de empresas y facciones. Tú ahí creas tu hilo de compañía, explicas el trasfondo que tiene, porque realmente todas estas compañías tienen un trasfondo que si yo me pongo ahora aquí a explicarlo, podemos hacer un vídeo de 2 horas, así que no voy a hacerlo, pero sí que os invito a que vayáis al canal de empresas y compañías, perdón, empresas y facciones, podéis ver todas las compañías que ha creado la gente y su trasfondo, porque yo os digo que todas tienen un trasfondo bastante tocho. Así que, señores, de hecho hay uno muy curioso, que es lo de los Arisugawa, que fue casualidad que mientras creábamos la compañía, pues el personaje que le salió, pues se apellidaba Arisugawa.
Así que al final pues le dejamos ese nombre porque dio la casualidad de que resulta que la familia Arisugawa pues tiene relación con... es como una rama menor de la monarquía de la Casa Real de Japón, un rollo bastante largo de la aristocracia japonesa, y pues quedó curioso y pues así se quedó como corporación Arisugawa. Entonces, señores, ¿qué vamos a hacer en esta serie? Como estáis viendo, porque me he enrollado a hablaros del tema de las compañías, pero realmente no os he contado mucho el lore con el que empezamos, y es que el tecnato japonés es, bueno, como estáis viendo, empezamos en el año 1847, han pasado 11 años desde el inicio de la partida, y ¿qué ha ocurrido en estos 11 años que vosotros no habéis visto? Pues toda la revolución industrial y de pensamiento en Japón que nos ha llevado a convertirnos en un estado tecnocrático, ¿vale? Estamos gobernados por una tecnocracia, somos un estado corporativista, administrado y gobernado por un consejo, ¿vale? Se llama el consejo, el consejo del tecnato, y pues está compuesto ese consejo por representantes de todas estas compañías, ¿vale? Estas son las compañías fundadoras del tecnato y cada uno de ellos, cada uno de sus directivos, pues forma parte de este consejo, y es ese consejo quien decide el destino de Japón. Y básicamente hemos creado una distopía horrible, básicamente típica distopía cyberpunk, pero basado en el siglo XIX. O sea que os podéis imaginar las condiciones laborales, el esclavismo, etcétera, que se puede dar aquí, porque de hecho estaba viendo las leyes y nos hemos ido con el laissez-faire, pero no sé con todas las demás, ¿vale? Vamos a seguir con las leyes: explotación colonial, policía militarizada, todo, por supuesto, escuelas, medicina, todo privado, disidencia prohibida, trabajo infantil permitido, trabajadores sin derecho, mujeres en el mundo laboral. Y diréis, wow, qué progresista es el tecnato. No, esto es para tener más mano de obra y tener esclavizados tanto a hombres como a mujeres, señores. Así que por eso tenemos mujeres en el mundo laboral. Así podemos pagarle menos a los hombres. También tenemos sin seguridad social, cierre de fronteras porque de aquí nadie puede escapar, y comercio de esclavos porque se puede entrar pero no se puede salir del tecnato, señores. Y ahora sí, vamos a ver un poquito cuáles van a ser nuestros objetivos en esta campaña, porque muy bien sabemos qué pasa de fronteras para adentro. Tenemos una distopía corporatocrática horrible, de explotación, de esclavitud, de inhumanismo. Somos, ya os digo, somos incluso ateos porque hemos abolido todas las tradiciones de Japón y hemos convertido Japón en una nación completamente basada en el dinero y la explotación. ¿Y cuál es nuestro objetivo de aquí en adelante? Pues señores, ahora nuestro objetivo es formar la esfera de coprosperidad y vamos a ir poco a poco expandiéndonos hacia el mundo y expandiendo pues la prosperidad de Japón, básicamente. Entonces hemos creado nuestro propio bloque de poder, que es esa esfera de coprosperidad, y vamos a ir expandiéndonos en anillos, ¿vale? O círculos. El primer círculo, señores, va a ser, pues, podemos decir, los límites hasta lo que es el mar de China, básicamente. El límite del primer círculo sería, podemos decir, esto. Vamos a tomar esta curvita que hace aquí Sumatra y Java, ¿vale? Como los límites del primer círculo. Pues eso incluye pues posibles conquistas en Manchuria, en China, que me interesaría mucho, la verdad, conquistar los estados del sur de China para beneficiar a nuestras empresas, tanto la empresa del opio como la empresa textil con la seda, ¿vale? Si queréis, después vamos viendo cada corporación de qué va, pero eso, entonces para beneficiar a estas compañías, pues me gusta conquistar estos estados del sur de China, también a lo mejor estados por Indochina. Entonces, gente, como estáis viendo, nuestra expansión va a ir asociada a los beneficios de las corporaciones, porque como digo, el consejo, que es quien gobierna esta nación, está formado por los directivos de esas compañías. Entonces, siempre vamos a ir buscando los beneficios de nuestras compañías. Entonces, el primer círculo, como digo, sería pues toda esta región del mar de China, que es lo primero que vamos a intentar conquistar. Aunque realmente no es que vayamos a ir por orden, ¿vale? Primero conquistamos el primer círculo, luego el segundo círculo, sino el tema de los círculos es más bien, por decirlo de algún modo,
podemos decir, el nivel de derechos que van a tener. Los del primer círculo podríamos considerar que van a tener un poquito más de derechos dentro del tecnato, dentro de nuestra esfera de coprosperidad. Es como que los vamos a considerar por lo menos personas, ¿vale? No son japoneses porque recordamos que somos un etnoestado, entonces solamente los japoneses tienen derechos, pero sí es verdad que pues a los del primer círculo los vamos a considerar personas, ¿vale? Los del segundo círculo, que eso ya pues llegaría, podemos decir, desde la India, Arabia hasta las islas del Pacífico, eso sería el segundo círculo, pues esos van a tener un poquito menos de derechos porque están más lejos de nosotros, ¿no? Básicamente, están más lejos de Japón, así que son menos personas, podríamos decir. Y luego el tercer círculo, pues ya sería pues África y América. Y el tercer círculo, como el que dice, sería desde la costa del Océano Índico hasta la costa del Océano Pacífico. Esto sería el tercer círculo, de esquina a esquina. Entonces nuestro objetivo, evidentemente, va a ser llegar hasta ahí, llegar hasta el tercer círculo. Eso implica pues llegar a tener colonias en África y llegar a tener colonias en América. Sobre todo, ¿vale? Tengo mucho interés en conseguir colonias en Colombia para poder fundar ahí la compañía del café de Itachi, porque Itachi en el Discord ha pedido tener una compañía basada en el café y otras cosas que no puedo mencionar en el vídeo. Él quiere exportar también otras cosas de uso recreativo, pero en el juego pues se verá representado única y exclusivamente con el café, y además el café de alta calidad, porque entre las compañías con el nuevo parche se han incluido bienes de prestigio, ¿vale? Hay una serie de bienes de prestigio en las compañías y uno de ellos, ¿vale?, de la compañía del café, es el café de alta calidad. Y si voy buscando, a lo mejor lo encuentro en algún momento, ¿vale? Por cierto, esto es, mira, té de China, aquí está. Café de reserva, ¿vale? El típico café de especialidad. Café Paconi. ¿Cómo era? El café Pacofi, ¿vale? El Pacofi es lo que tenemos como objetivo producir. Entonces, para poder conseguir nuestro propio Pacofi, tenemos que conquistar algún estado aquí en Colombia, y ya pues ahí montaremos la compañía de Itachi. Ahora mismo él, aunque ya tiene su hoja de compañía creada en el Discord, pues desde el inicio no tiene compañía porque pues el bien que él quiere producir no lo tenemos todavía. Entonces, hasta que no lleguemos a conquistar algo en Colombia, no podremos fundar su compañía. Pero que no se preocupe el señor Itachi, que podremos fundar su compañía más adelante. Entonces, como digo, esos son los círculos de coprosperidad. Y nosotros en este primer capítulo, no sé si realmente llegaremos a conquistar algo, si hacer alguna campaña militar ya en este primer capítulo, porque probablemente me enfoque más bien en contaros las cositas. Entonces vamos a hacer un análisis de las compañías que tenemos y lo que son los ejércitos, las compañías paramilitares. Entonces nos venimos aquí a la pestañita de compañías. Voy a cerrar un momento las posibles, ¿vale?, las compañías disponibles, que por cierto podemos fundar. Nos quedan dos compañías, ¿vale? Una de ellas es la de Itachi y la otra, ¿vale?, ya lo tengo pensado 100%, es la compañía de explotación de Borneo, ¿vale? La compañía que produce oro, que de hecho la podemos ver, estará por aquí seguramente. Estas son las disponibles, en las asequibles la tendremos ya, que es esta de aquí, no, esta. La Lanfang Consi, que le cambiaremos el nombre, no os preocupéis, que es básicamente una compañía basada en explotar el oro de Borneo. Así que eso me interesa mucho. Bueno, también nos da más defensa en territorio propio, que está bien, y más rendimiento de agricultura, está bastante bien. Pero para fundarla, pues evidentemente necesitamos tener por lo menos un estado de Borneo y tener un estado de minas de oro de nivel 5 superior. Por ejemplo, Brunei, ¿vale?, tiene ya estas minas. Pasa que solo tiene potencial de 2. Tendríamos que ver realmente, a ver si hay algún estado que tenga más potencial de minas, porque por ejemplo aquí hay una, pues no os creáis que hay mucha posibilidad de poner esa compañía, ¿eh? Ese límite de 5 se han columpiado un poco, porque a no ser que luego a lo largo de la partida vayan saliendo más oro, en principio no hay ningún estado que pueda producir 5 de oro. A lo mejor si juntamos, si juntamos Zambás con Brunei, porque este creo que es parte, Zambás creo que, no, Zambás es parte del sur. Pues aquí hay una, aquí hay 0, aquí hay 0, aquí hay una y aquí hay una. Pues tampoco llega a las 5, vale, no os preocupéis. Lo modificaré si hace falta para bajarle un puntillo, un número al requisito, que sean 4 en vez de 5, porque
En principio, por ahora, no hay ningún estado que tenga esa potencialidad de 5 minas, así que no se podría fundar. Ya cuando llegue el momento, si veo que tal, pues lo modifico para que solo hagan falta 4, que son las que tenemos en Brunei. Pero como digo, vamos a ver las compañías que tenemos. Vámonos a compañías, volvemos a cerrar lo de compañías posibles y vamos a centrarnos en las que ya tenemos para contar un poquito lo que tenemos. Vale. Empezamos, lo digo, el arsenal de Tohoku es una compañía basada en las armas, básicamente, armas pequeñas, artillería, munición y explosivos. Perfecto, todo lo que es las armas está ubicada aquí en el norte, en Tohoku, que es un poco nuestro centro de la industria pesada. También, evidentemente, hay otras compañías, también tenemos fábricas textiles, fábricas de otro tipo, pero lo que es la industria pesada se está basando principalmente aquí en este estado, porque aquí es donde más minas de hierro teníamos. Pues por eso aquí está esta compañía basada en las armas y también tenemos, por cierto, la de la industria pesada, ¿vale? Entonces, esta, como digo, como comentaba antes, está libre. Si a alguien le interesa, que vaya al Discord, que cree la hoja de su compañía. También os digo, el primero que llegue se la queda. Así que si te interesa, corre ya a hacer tu hoja de compañía. Bajamos a la compañía basada en podemos decir, las plantaciones recreativas o adictivas, y es que esta compañía está basada en el tabaco, el té y el opio, además de derechos de comercio, que es la corporación Karoshi. Ellos además tienen el bien de prestigio del opio puro, que ya lo tendríamos desbloqueado, creo. A ver si puedo verlo por aquí. Sí, lo tenemos ya desbloqueado, el opio puro. Los de arriba, por ejemplo, tendríamos las armas pequeñas de gran potencia, que no lo tenemos todavía desbloqueado. Pero con la Karoshi sí. Lo curioso es que realmente el opio ellos ahora mismo lo están importando, porque todavía no tenemos ningún estado que produzca opio. Pero sí sería interesante más adelante hacer alguna conquista con un estado que produzca opio, porque mi interés es evidentemente Yunnan, porque en Yunnan se produce muchísimo. Pero hasta que consigamos vencer a China militarmente, porque ahora mismo tampoco tenemos un ejército demasiado grande, pues a lo mejor podríamos ir ya estrenando el segundo círculo y conquistar Sind o Makran para poder empezar a producir nuestro propio opio. Entonces, eso se encargaría la compañía Karoshi. Vamos a la compañía naval Aoi Yajirushi. Ellos se encargan de todo lo que es transporte naval y producción de barcos. Ellos tienen los astilleros militares, los astilleros normales, tienen también campamentos de madera, ya que ellos gastan mucha madera, y por supuesto derechos de comercio. Pueden hacer también sus propios centros de comercio, porque como es lógico, ellos se encargan de la logística naval, así que evidentemente tienen también que encargarse de esos centros de comercio. Además, por cierto, la compañía naval Aoi Yajirushi, además de este emporio económico, también tienen una flota, podríamos decir una flota paramilitar, ¿vale? Tienen su propia flota privada, que es la flota táctica Aoi Yajirushi. Ellos se van a encargar realmente de mover de una ubicación a otra a las compañías paramilitares, ¿vale? Nosotros tenemos nuestra propia flota del Consejo, podríamos decir entre comillas la flota nacional, porque realmente no somos una nación, ¿vale? Somos una empresa con bandera prácticamente, somos como una liga de compañías, un conglomerado de diferentes corporaciones. No somos una nación, entonces por eso no tenemos una flota nacional, tenemos la flota del Consejo formado por estas compañías, y tenemos el ejército del Consejo, que son pues los ejércitos y flota principales, y luego ya tenemos todas las paramilitares, y también pues tenemos, como digo, esta flota paramilitar, que por ahora solo tenemos una, ¿vale? La de la compañía naval. Ellos se van a encargar de mover a las paramilitares, ellos pues hacen sus negocios, sus contratos con las paramilitares por un módico precio para transportar a las tropas a donde sea necesario. Y vamos a continuar con las compañías, después ya volvemos con las tropas. La siguiente compañía sería la Nippon Mining Company. Aquí vemos la influencia inglesa, y es que, señores, también habrá que pensar cómo es que Japón de repente se ha convertido en una nación tan capitalista. Vale, pues el lore, podríamos decir el trasfondo, es que evidentemente ha habido mucha influencia británica y francesa en nuestra nación, y por eso pues ellos han financiado, los británicos, los franceses financiaron la revolución capitalista en Japón, se derrocó el shogunato, se
pues las casas nobles, muchas se convirtieron en compañías, ¿vale? Muchas de estas corporaciones pues proceden de antigua aristocracia del shogunato, y otros, pues simplemente los que quisieron ser tradicionalistas y se negaron al progreso, pues fueron pasados por la pica, básicamente. Entonces, esta Nippon Mining Company, aquí se puede ver esa pincelada de trasfondo de la inversión inglesa. Ellos se encargan de las minas de hierro, azufre y carbón. Ellos no tienen producto especial. Los que sí tienen producto, un bien de prestigio, serían la corporación Tokugawa. Esta es la que comenté, que tiene esta colonización en Karafuto. Ellos producen madera, cristal y fábricas de muebles. Y tienen el bien de prestigio de muebles elegantes. Luego tenemos la corporación Hasegawa. Esta es de las más importantes realmente porque es la corporación de la construcción, ¿vale? Y de la industria pesada. Ellos manejan lo que es las fábricas de herramientas, las acerías, luego tienen minas de plomo y también fábricas de vidrio. Como digo, esta además es la compañía más top porque es la que nos da el 20% de rendimiento en los edificios del sector de la construcción, ¿vale? No me he ido fijando, realmente nos he ido comentando todos los bonus. Por ejemplo, el arsenal nos da recuperación de moral, más artillería con metralla en el ataque, más ataque de artillería con metralla. Luego la de el té y el opio pues nos da menos radicales por movimientos políticos, ¿vale? Tendremos a nuestra población adormecida, tranquila con el opio. La compañía naval nos da más ataque en la armada. La compañía de las minas nos da más rendimiento a las plantas de fertilizante. Y la corporación de los muebles nos da más lealistas por movimientos políticos. Entonces ya tenemos dos compañías que nos ayudan a que nuestra gente no se rebele tanto. Y es que, como estáis viendo, no tenemos tampoco demasiados radicales, tenemos muchos más lealistas que radicales, a pesar de ser un país completamente distópico, represivo, esclavista, con cero derechos laborales. Aún así tenemos más lealistas que radicales. Ojo, cuidado. Y ya, como digo, volvemos a la de construcción, que nos daba más rendimiento a los edificios del sector de la construcción, lo cual pues es una chetada. Luego seguimos con la corporación Arisugawa. Ellos se encargan de todo lo textil, ¿vale? Es la corporación textil Arisugawa. Ellos tienen pues las plantaciones de algodón, las plantaciones de seda y las fábricas textiles. Y su bonus es más autoridad y más influencia, ¿vale? Interesante. Y tienen un bien de prestigio que es la seda de Suzhou, ¿vale? Una seda que importan, ellos tienen, porque ellos tienen el derecho comercial de importación desde Suzhou, ¿vale? Ellos tienen el privilegio, el monopolio, solamente ellos pueden vender en Japón seda traída desde China. Tienen ese privilegio, ese monopolio comercial. Y por último tendríamos los ferrocarriles de Japón, que esta compañía tampoco tiene propietario en estos momentos, ¿vale? Cualquiera de vosotros puede reclamarla creando su hilo de empresa en el Discord. Y ellos pues se encargan, como lo he pensado de otra manera, de los ferrocarriles y los motores, ¿vale? Las industrias de motor. Su bonus es más rendimiento en los ranchos de ganado y en las plantaciones de café. Y diréis, ¿qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? ¿Por qué ranchos de ganado y plantaciones de café a una compañía de ferrocarriles? Vale, pues como estáis viendo aquí, ¿veis? Como estaréis viendo aquí, realmente la fotito de la compañía está en francés y dice Chemins de Fer Etiopens. Vale, ¿qué significa esto, señores? Y es que algunas compañías, como esta por ejemplo, ¿vale?, no las tendréis de inicio vosotros con Japón. Y es que son compañías de otros países que yo, pues, para preparar la campaña, pues he ido cogiendo con el debug mode, he hecho mis truquitos y he conseguido fundar estas compañías en Japón. Entonces, esta compañía concretamente era una de Etiopía, ¿vale? Entonces era una empresa de, pues, una compañía de Etiopía francesa, básicamente de inversión francesa. Entonces, por eso más bonificación de las plantaciones de café, porque realmente es de Etiopía. Pero no pasa nada, señores, nosotros podemos rolear que esto está aquí en francés, porque esta compañía la fundaron con capital francés, ¿vale? Igual que tenemos la Nippon Mining Company, fundada con capital británico, pues también tenemos los ferrocarriles, que fue fundada con capital francés. Nos llegaron ingenieros desde Francia a ayudarnos a construir los ferrocarriles. Y eso significa, señores, ¿vale?, que también vamos a intentar en esta campaña,
vamos a intentar llevarnos bien y hacer acuerdos tanto con los británicos como con los franceses, ya que en nuestro trasfondo ellos son los que nos han influido a nuestra modernización. Así que vamos a intentar pues hacer nuestros acuerdos y aprovechar la nueva mecánica que ha incorporado el juego en este último parche de hacer tratados. Entonces me gustaría explorar estas opciones y crear tratados interesantes para, pues por ejemplo, transferir algún bien concreto o conseguir algún acuerdo de colonización, de desarrollo, de importación o monopolios de compañía, ¿vale? Mira, por ejemplo, esto es para que sus compañías puedan invertir en su territorio, pero a mí lo que me interesaría más bien es que ellos nos den monopolio de compañía a nosotros, a lo mejor conseguir pues que la corporación, la corporación Karoshi, que es la que se encarga del opio, pues pueda invertir, ¿vale?, en edificios de otros países. Entonces vamos a intentar darle caña a esta nueva mecánica de los tratados para conseguir privilegios para nuestras compañías y sobre todo pues acuerdos interesantes con las potencias europeas que nos ayudaron a la modernización. Esto, por cierto, de la modernización se ve también en los personajes, ¿vale? Como podéis ver, tenemos los atuendos de los occidentales, ¿vale? Tenemos uniformes militares occidentales. También nuestros políticos tienen, vamos a ver, gobierno, tienen todos pues atuendos occidentales. Y pues por supuesto también nuestros ejecutivos, nuestros jefes de compañía tienen también estos atuendos occidentales que han traído desde, bueno, que se han inspirado en las modas de Inglaterra y de Francia. Entonces, señores, ya hemos explicado las compañías, vamos a darle un repaso ahora también a los ejércitos. Como estáis viendo, tenemos 3 compañías paramilitares, ¿vale? Tenemos los Kurokumo no Dantai, que estos realmente originalmente durante la época del shogunato pues era una sociedad de ninjas, básicamente, de asesinos, y que se acabaron transformando, modernizándose en esta compañía paramilitar, que por cierto tengo que mejorar sus artillerías. También tendríamos la compañía de exploración Tanaka, que ellos realmente su interés principal es la colonización. Esta va a ser nuestra compañía para hacer colonización principalmente. Y el escuadrón 137, que realmente el objetivo de este escuadrón es China. Básicamente ellos quieren meterse en China, hacer cositas en China, porque cuentan las malas lenguas que esta compañía paramilitar tiene contactos en, pues, podemos decir, ciertos sectores de investigación, ciertos sectores de medicina. Entonces tienen ciertos intereses en poder hacer experimentos, ¿no?, con población local. Así que parece que tienen ese interés en meternos en China para conseguir población local con la que hacer sus experimentos, sus investigaciones y poder experimentar y averiguar más sobre los límites del dolor del ser humano. Podemos decirlo así, ¿no, señores? Entonces, gente, esta es la campaña que vamos a tener este mes. Ya os digo, seguramente no nos alarguemos tampoco demasiado la campaña. A lo mejor hacemos unos 5 o 6 capítulos, no lo sé. Mi objetivo es unos 5 capítulos, estaría bien para cubrir este mes, porque más de 5 capítulos a lo mejor se nos hace repetitivo. Pero a lo mejor, si la cosa se pone interesante, si tenemos muchas cosas por hacer, pues quizás salgan más. Eso ya lo iremos viendo sobre la marcha, porque como digo, esta serie no va a grabarse por adelantado, no va a ser como la de Colombia, en la cual ya tenía la serie completa grabada antes, vamos, para el 5.º capítulo ya tenía entera grabada. En esta no. Por lo tanto, como no tengo un objetivo claro de grabar X capítulos, pues iremos viéndolo sobre la marcha si queréis continuar la serie o si preferís que, llegado a tal momento, hemos conseguido X logro, pues nos quedemos ahí y pasemos ya a otra cosa. Entonces, señores, para nuestros primeros pasos, yo creo que deberemos empezar a hacer colonizaciones y a marcarnos objetivos. Yo tengo ya los intereses puestos, ¿vale?, en todo lo que sería, pues, básicamente allá donde llegan nuestros barcos en Asia, ¿vale? Todo esto es lo que tengo marcado como interés. Y como primera conquista, estoy barajando varias opciones. Una opción sería Brunei para fundar esa compañía de oro. Otra opción sería Sind para conseguir nuestra propia producción de opio. Y otra opción sería Vietnam. ¿Qué pasa con Vietnam? Vietnam también tiene opio, ¿vale? Pero es más fuerte, ¿vale? Tiene bastante más fuerza. No sé hasta qué punto seremos capaces de invadir Vietnam, porque
tenemos, para lo que es asalto naval directo, tenemos 60 tropas, nada más. Sí es verdad que podemos hacer santiaguiña, eso es cierto, porque tenemos 60 por un lado y 10 por otro, ¿vale? Nos basamos básicamente en nuestra fuerza naval, así que a lo mejor sí que podría ser viable una guerra contra Vietnam para hacernos con el estado de Tonkin, que es el que produce opio, y así ya tendríamos nuestra propia producción de opio, y la compañía Karoshi no tendría que importarlo desde el Raj británico principalmente. Otra opción, como digo, sería Sind, que la producción es mucho menor realmente. Aquí tenemos únicamente... Aquí solamente hay 3, ¿vale? Muy poco. Pero sí que es verdad que esto sería mucho más fácil de conquistar, ¿vale? Esto lo conquistaríamos sin ningún problema. Luego en Makran también tenemos más o menos la misma cantidad. Sí, bueno, ojo, Makran es un poquito más interesante porque tiene 14 de opio como potencialidad y nos da acceso a Kalat, y Kalat tiene 5, ¿vale? Kandar tiene un poquito... mira, Kandar no tiene nada. Kabul, a ver lo que tiene. Vale, tiene 31. Vale, ojo, Makran nos da acceso a Afganistán y eso ya sí que nos daría bastante más opio. Entonces podríamos estrenar nuestro segundo círculo de prosperidad, nuestro segundo anillo en la región de Afganistán. Podría ser interesante. De todos modos, ¿vale? Tenemos bastante pasta. Podríamos realmente ir ampliando tanto el ejército del Consejo como la flota, ¿vale? De hecho, vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Porque ya os digo que ahora mismo nos lo podemos permitir, así que vamos a ir poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ya los demás, donde más población tenemos, 8, 9, 10. Vale, 10 fragatas más y otras 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, vamos a ampliarlo con 20 barquitos más, nos pondremos en 70, lo cual pues nos permitirá también ampliar el ejército. No voy a ampliarlo todavía, ¿vale? Hasta que no estén los barcos construidos, porque si no luego me dará penalización si empezamos la guerra antes, porque yo os digo que vamos a empezarla antes, la guerra antes de que se acabe de construir seguro. Y como digo, con esta construcción nos quedamos en más 13 de beneficios, no está nada mal, e igualmente los impuestos los tengo bajos, así que siempre tenemos margen de subirlos. Lo que sí que voy a subir es... bueno, los salarios militares lo tenía ya al máximo, ¿vale? Los salarios de los funcionarios podríamos subirlos para tener más aprobación de esta gente, pero a ver, es que nos salen bastante caros, así que no soy yo muy fan de pagarle más a los funcionarios por lo que sea. Por cierto, esto nunca lo había visto. Vale, no tenemos impuestos al consumo, ¿vale? También tenemos margen de ponerle impuestos al consumo, pero por ahora vamos bien, así que como estáis viendo, realmente nuestro nivel de vida global está bastante bien. Empezamos con un nivel de vida en 12. Para estas fechas yo considero que está bien. De hecho, estamos... Bueno, tampoco estamos en un ranking muy alto, ¿vale? Hay otros que están mucho mejor que nosotros. Por ejemplo, España está mucho mejor que nosotros. Pero, bueno, no empezamos mal para ser un país que está en Asia, yo diría. Entonces, señores, yo creo que ha quedado todo más o menos bien explicado de qué va a ir esta campaña. Va a ser expansión con objetivo de básicamente ganar más pasta y hacer que nuestra esfera de coprosperidad se vaya haciendo cada vez más poderosa e influyente. Y, en fin, yo creo, señores, que con esto queda bien explicado la campaña. Igualmente, si os surge alguna duda, podéis ir al Discord, podéis preguntarlo. Si tenéis alguna idea, alguna sugerencia, queréis conquistar algún estado en concreto, o que os gustaría invertir en alguna región en concreto para formar ahí una nueva compañía, podéis proponerlo, porque como digo, esta campaña va a estar basada 100% en el Discord. Así que lo que allí se rolee, aquí en la serie se hará. No solamente en cuanto a sugerencias, en cuanto a ideas, sino, ya os digo, a rol puro y duro. Es decir, la gente en el Discord ahora asumirá a los personajes, asumirá estas personalidades de estos ejecutivos de las compañías, de estos propietarios de las distintas corporaciones, y en el canal del Discord de El Consejo, pues se va a interpretar ese personaje, se va a rolear y se va a decir, pero bueno, tenemos que planificar la invasión a tal sitio, todo dentro del rol. Así que si no queréis perderos ese rol, ya estáis yendo al Discord y apuntándoos en el botoncito este que montó Lucio de iniciar roleo serie para que os den el rango de político. Bueno, voy a darle el botón un momento yo para verlo. ¿Cómo se llama el rol? Miembros corporativos se llama el rol. Vale, todo aquel que tenga ese rol podrá participar
en el consejo. En fin, señores, no me enrollo más, creo que ya ha quedado bastante bien explicado de qué va esta campaña. No vamos a hacer guerras como tal en este capítulo, porque creo que ya me he enrollado bastante. Llevamos ya casi 40 minutos solo explicando de qué va a ir la serie. Pero en la próxima semana, el próximo viernes, tendremos el siguiente capítulo, el que podríamos llamar el capítulo 1, ¿vale? Porque esto vamos a considerarlo un capítulo 0, es la introducción. Vamos a volver a la antigua tradición del canal de tener capítulos 0, capítulos de introducción contando el trasfondo, y ya en el siguiente, ese ya se va a ser el capítulo 1, en el cual iniciaremos nuestras campañas bélicas, nuestras conquistas, y seguiremos desarrollando nuestro país. Así que, señores, si habéis llegado hasta este punto, yo creo que os ha gustado este capítulo, así que podéis darle al botón de like para demostrarlo y que así YouTube sepa que te ha gustado este vídeo y se lo recomiende a otras personas que tengan tus mismos gustos. También los comentarios, si me quieres ayudar, me viene genial que pongas un comentario, lo mismo para que YouTube sepa que este contenido le interesa a gente que tenga tus mismos intereses, y si quieres ir un paso más allá, pues tienes la opción de los miembros del canal, con la cual pues podrás tener acceso anticipado a las series exclusivas. Y es que cada mes tendremos una serie exclusiva para los miembros del canal, que pues al mes siguiente ya sí que se haría pública para todos. Si no quieres perderte esa serie, puedes unirte a los miembros del canal. Si no, pues simplemente espera que acabe esta serie y podrás ver esa serie exclusiva, que por cierto, la de este mes es la de la Confederación Antillana. Entonces, si te interesa ver esa serie, tienes la opción de los miembros del canal por menos de lo que vale por menos de lo que vale un café, €1 al mes. Puedes tener acceso anticipado a esa serie, que si estás viendo esto en el momento de su estreno, que es el 13, bueno, yo lo estoy grabando el 13 de julio, tú lo estarás viendo pues, vamos a verlo, el día viernes 18, ¿vale? Si estás viendo esto en su fecha de publicación, el 18 de julio, la serie exclusiva de miembros es la Confederación Antillana, la cual empezamos jugando con Cuba y acabamos formando toda una confederación en el Caribe, también bastante explotadora, podríamos decir, igual que en esta serie, no tan hardcore como en esta serie, pero sí, hubo bastante esclavismo en esa serie. Y si estás viendo esto más adelante, pues habrá cualquier otra serie exclusiva que te pueda interesar. En fin, señores, no me enrollo más, que ya he hablado mucho. Espero que os haya gustado, yo me despido, un saludo y nos vemos.